Buenas noches a los que nos ven por las redes sociales. Estamos con Romanos. Hoy estamos con el capítulo 6 y parte del capítulo 7. La dinámica que acabamos de hacer tenía como fin, ¿verdad?, también que participáramos todos y de que no fuera solamente, ¿verdad?, uno el que habla. Y también esa es una práctica que uno puede hacer en casa, ¿verdad? No sé si ustedes acostumbran a hacerlo, pero es una práctica de agarrar un versículo o un párrafo o un capítulo, leerlo, sacar la idea central, qué es lo que me está hablando. Eso nos va a ayudar a no sacar de contexto un versículo y me va a ayudar a entender. Hay que recordar que esas cartas, ¿verdad?, en aquel entonces Pablo no dijo versículo 1, versículo 2, versículo 3, eso fue muchas decenas de centenas de años después. Pablo escribió corrido una carta. Bueno, en este caso él dictaba y alguien escribía. Entonces a nosotros es bueno agarrar párrafos y sacar ideas, o sea, entender las ideas, apuntarlas. Esto es una forma de estudiar la Biblia muy rica. Es más, yo les recomiendo que tengan un cuadernito, que le pongan ahí estudios bíblicos, que ustedes le pongan la fecha, que agarren un libro de la Biblia y que lo vayan ahí por segmentos o por capítulos, leen una, dos, en una versión, en dos versiones, entienden la idea, apuntan la idea, luego empiezan a anotar cosas que ustedes observan, y eso es estudiar la Biblia. Después, ¿qué es lo que hace uno? Comparar eso. ¿Por qué? Porque yo puedo estar equivocado en algo, ¿verdad? Sí, pero primero me corresponde ir a comparar, ya sea un comentario bíblico, ya sea preguntarle a alguien que yo sé que sabe más de la Biblia, le muestro mis conclusiones. De esa manera yo voy creciendo y, por supuesto, como dice la hermana, aplicarlo, o sea, llevarlo a la vida, ¿verdad? Porque si no, entonces nada más nos llenamos la cabeza y el corazón está vacío, ¿verdad? Ok. Hoy vamos a ver el capítulo 6 principalmente, el capítulo 7 en la dinámica que ya vimos en esos 6 versículos, pero vamos a ver el capítulo 6 y, si Dios lo permite, la otra semana vamos a abarcar el capítulo 7 y parte del capítulo 8. Ok, entonces brevemente del capítulo 7, que ustedes acaban de hacer la dinámica, pues justamente como les dije al principio, Pablo hace una analogía, ¿verdad?, de lo que es el matrimonio, y de ahí nos hace un ejemplo para ver que ya ahora nosotros, antes teníamos, por así decirlo, un esposo que se llamaba el pecado o se llamaba ley. Al morir en Cristo, ya, por así decirlo, no pertenecemos a ese esposo. Ahora somos de Cristo, estamos casados, por así decirlo, para que se entienda, casados con Cristo, ahora somos de Él y debemos vivir como tal, ¿verdad? Ahora, vámonos al capítulo 6, por favor, de Romanos. Vamos a hacer la misma dinámica, vamos a ir leyendo segmentos y después vamos a ir avanzando. ¿Ok? Capítulo 6. Dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, o sea, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que
Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reinen pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezca en sus concupiscencias, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Vamos a hacer una pausa ahí hasta el versículo 14. ¿Qué pasa aquí? Recuerden que esto viene corrido con lo que para nosotros es el capítulo 5. Pablo iba de corrido. Pablo está siguiendo la idea con el capítulo 5. Vamos un momentito al último versículo del capítulo 5 para llevarle el hilo. Vayan al versículo 21 del capítulo 5. Dice así: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Pablo viene hablando del pecado, viene hablando, ¿se acuerdan? Hago un breve resumen, capítulo 1, versículo 18 al capítulo 3, versículo 20. Él viene hablando del pecado, viene hablando de que los judíos, los gentiles y todo el mundo están bajo pecado. Y delante del juicio de Dios, delante del tribunal supremo, la corte celestial, todos somos pecadores. Y como dice el capítulo 3, no hay justo ni aún uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Entonces Pablo nos deja a todos necesitados de un Salvador. Repito, si nosotros nada más, digo repito porque lo había dicho hace tiempo atrás, si nosotros simplemente le llevamos a una persona el mensaje de Cristo, esa persona no va a creer que tiene necesidad de este Cristo, ¿verdad? Pero cuando nosotros le hacemos ver a esa persona que esa persona delante de los ojos de Dios es una persona pecadora, que Dios lo mira como pecador, que sus obras están apuntadas, en fin, todo eso, entonces esa persona va a entender que tiene necesidad de un Salvador. Entonces ahí Pablo introduce a Cristo en el capítulo 3, versículo 21 en adelante. ¿Ok? Luego, a la altura del capítulo 5, el último versículo, introduce la gracia. Habíamos dicho que la gracia tenía dos definiciones. Una de ellas es darnos lo que no merecemos, ¿verdad? Nosotros no merecíamos la salvación y Dios nos la da. Según las leyes y los decretos divinos, nosotros merecíamos muerte, porque el pago del pecado es la muerte. Y Dios nos da su gracia. La gracia es un don que no merecemos, es la salvación. Esa es un significado de la gracia. El otro significado de la gracia es la influencia de Dios en el corazón del hombre y su manifestación en la vida diaria. O sea, tenemos al Espíritu Santo fluyendo a nuestros corazones para vivir una vida agradable a Él. Les había dicho que nosotros no podemos creernos que somos muy súper solamente porque caminamos en santidad, porque nos guardamos del pecado. No, habíamos dicho que sin el Espíritu Santo no sería posible vivir en obediencia, vivir en entrega a Dios. ¿Por qué? Porque viviríamos en un régimen de obras, haciendo cosas para ganarnos algo, como vivía el pueblo judío. Pero sucede que por las obras de la ley nadie puede ser salvo, porque nadie podía cumplir toda la ley. Dios lo dejó demostrado. Entonces Él entra en un segundo pacto, el pacto que hizo Cristo por su sangre, y entramos en la gracia. La gracia, entonces tenemos a Dios fluyendo en nuestros corazones, dándonos el poder para vivir en victoria sobre el pecado. Pero sucede que cuando Pablo introduce el asunto de la gracia en el capítulo 5, existen los listos que quieren jugar de vivos, y entonces Pablo responde a una pregunta ficticia en el versículo 1 del capítulo 6. Él dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Esa es una pregunta, pero a la vez es una respuesta
que alguien hizo. ¿Cuál es la pregunta que alguien hizo? Este es el cuadro. El ser humano está bajo pecado. Y luego dice, entre más pecado, más abunda la gracia. Entonces, no falta la persona que diga, entonces no está mal pecar, porque entre más yo peque, más gracia va a haber. Y entonces más gloria le voy a dar a Dios, por lo tanto no está mal que yo peque. Cuando alguien introduce este asunto, Pablo comienza a decir, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y entonces él responde en el versículo 2, en ninguna manera. Es como diciendo, usted está tostado del cerebro. ¿Cómo va a pensar eso? Ya, traducido a la versión actual, ¿verdad? Porque para Pablo no cabía en la mente que una persona pensara así, y pensaban así. De hecho, hoy hay gente que piensa así, que no hay problema pecar, porque recuerde que en aquel momento existía una doctrina del dualismo que los gnósticos tenían, que ellos decían que el cuerpo era malo y el espíritu era bueno. Por lo tanto, si uno pecaba, eso quedaba en el cuerpo, no hay problema, el cuerpo es malo y un día se va a destruir. Y el espíritu no es tocado por el pecado. Esa es una de las doctrinas del dualismo. Entonces ellos, cuando escuchan la gracia, dicen, wow, yo hice que la gracia de Dios abundara por medio de mi pecado, entonces sigamos pecando, no hay problema. O sea, Pablo trae la preciosa gracia que nos libra de la destrucción, del pecado y de la ruina, y hay gente que la usa como una excusa para pecar, porque ven en la gracia perdón hacia todo lo que hagan. Eso como la persona que dice, ojo, tenemos que tener un cuidado en esto, pero impresionante. ¿Cuál? Decimos, Dios es amor, Dios perdona todo pecado, y es verdad. Pero si no tenemos el otro extremo, de que mi manera de vivir demuestra si realmente amo a ese Dios del que digo pertenecer, si yo no vivo como alguien que es hijo en obediencia, esa gracia no opera en mí. ¿Ok? Repito. Si yo digo, soy hijo de Dios, aleluya, Dios me perdona todo, como dijo aquel hombre, aleluya, cada quien agarre la suya, ¿verdad? Si yo solamente hago eso y entonces peco porque creo que tengo un Dios amoroso que me perdona, con ese acto estoy demostrando que no soy hijo de este Dios, porque no estoy valorando su gracia. Esto es lo que nos enseña 1 de Juan capítulo 3, donde dice que el que peca es del diablo. ¿Lo ha leído? Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque practicar habla de producir, como una fábrica, estar constantemente produciendo pecado. Por eso el que practica el pecado es del diablo. ¿Por qué? Porque el que practica no tiene el Espíritu, no ha nacido de nuevo. El que tiene el Espíritu en él, peca, pero no como un hábito. No se deleita en el pecado, es más, se duele. ¿Ok? Sobre una persona que ha nacido de nuevo, la gracia opera, limpiándole de todo pecado, y cuando falla, porque cae, porque tenemos todavía debilidades, la gracia opera, limpiando. Pero en una persona que no ha nacido de nuevo, que se complace en el pecado y escucha que Dios perdona todo, entonces esa persona va a pecar y a pecar, a cabo Dios me perdona. Esa persona, la gracia no opera sobre ella. ¿Por qué? Porque ella no está viviendo como hijo de Dios. Un hijo de Dios lucha contra el pecado. Esa es la mayor muestra de que usted ha nacido de nuevo, que ahora lucha con el pecado que antes amaba. Aunque caiga en él, lo odia. Aunque vuelva a caer, lo odia, lo resiste, lo lucha. Si usted no lucha con el pecado, es porque el Espíritu no está en usted. Y si el Espíritu no está en usted, usted no es de Dios. Es que tenemos que entender esto. Por naturaleza, según Romanos capítulo 3 y capítulo 1, por naturaleza nosotros somos como peces en el agua del pecado, constantemente nos movemos en él. Por naturaleza pecamos, vivimos en eso. Ojo, cuando venimos a Cristo y nos arrepentimos de nuestros pecados, ¿qué es lo que sucede? El Espíritu Santo viene a nuestros corazones, nuestro ser es transformado, es renovado, es lo que se conoce como que se nos da un nuevo corazón. En ese momento, oiga, en ese momento sucede un milagro, el milagro más glorioso.
que según 2 Corintios 4:6 es comparado con la creación del mundo. Se nos hace un nuevo corazón, se nos da un nuevo corazón y ahora el Espíritu habita ahí. Ojo, y es el Espíritu que habita en ese corazón el que nos hace repeler el pecado, el que nos hace aborrecer el pecado. No es que nosotros de repente, ay, soy súper santito. No, no, no. Es el Espíritu Santo que está en mí que me hace ahora aborrecer el pecado. Sobre esa persona la gracia funciona y la gracia es aplicable. ¿Por qué? Porque está ahora bajo la gracia, es hijo. ¿Sí? Juan dijo en la primera carta, ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Cómo sabemos que no eran de nosotros? Porque si hubiesen sido, hubieran permanecido. Esto pasa también cuando una persona se va de la iglesia y pasa un tiempo en pecado y luego regresa demostrando que era hijo. ¿Entendemos esto? Pablo está diciendo, ¿cómo voy yo a pecar para que la gracia abunde? No, es un regalo de Dios y los que son hijos no siguen pecando, así de sencillo. Entonces, él dice, versículo 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora esto se va a entender un poquito más con la práctica que ustedes hicieron del capítulo 7, ¿verdad? Ok, Pablo está diciendo, si ya hemos muerto, ¿cómo vamos a vivir en el pecado? Esto es así de sencillo. Tenemos a una persona que es alcohólico, se muere, está en el ataúd. ¿Qué pasa con esa persona si usted le acerca una botellita de guaro y se la destapa y se la pasa por la nariz? ¿Qué va a hacer el muertito? Está muerto. El alcohol no tiene efecto en él. Pablo está diciendo que nosotros, al nacer de nuevo, aunque el pecado nos pase por enfrente, ya no debería de tener efecto en nosotros. ¿Por qué? Porque morimos y ahora nacemos de nuevo, una nueva vida. ¿Se entiende? Entonces, ojo el versículo 3. ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Pablo aquí introduce el tema del bautismo. La idea del bautismo es sumergir en un líquido, es como el significado de la palabra. Por eso el bautismo por aspersión no tiene mucho sentido, porque el bautismo por inmersión, que es que lo metan a uno todo en el agua, tiene un simbolismo. Ojo, el bautismo no salva. En la antigüedad, el bautismo iba acompañado de la conversión, ¿verdad? Pero la persona que se convertía llegaba a una convicción de que Cristo era quien decía ser. Cuando se convertía, le bautizaban. ¿Se acuerda del caso del eunuco, el de Candace? Se convierte y de una vez dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Se acuerda de Cornelio? Cuando fue Pedro en los Hechos, se convierten y lo bautizan. O sea, esto siempre lo acompaña, ¿ok? Entonces, el bautismo lo que es un simbolismo externo de lo que pasa espiritualmente. Cuando morimos es cuando nos meten en el agua. Eso simboliza la muerte en la cruz con Cristo. Eso es lo que ustedes vieron en el capítulo 7. Morimos. Cuando morimos, nuestro pacto matrimonial, entre comillas, con el pecado se rompe, porque ya morimos. Al meternos en el agua es el simbolismo de lo que pasó cuando nos entregamos a Cristo, o sea, morimos al pecado. Cuando salimos de las aguas bautismales estamos simbolizando la resurrección de Cristo, la nueva vida que ahora tenemos en Él. Y ahora que nacemos de nuevo ya no somos de nuestro antiguo esposo, para que se entienda, el pecado. Ahora nuestro nuevo esposo es Cristo Jesús. Entonces, Pablo está diciendo, la muerte ya no tiene más poder sobre Jesús, porque tiene un cuerpo de gloria. Pero aquí tenemos que entender algo. Uno podrá decir, Jonathan, está bien, él tiene un cuerpo de gloria, pero yo no tengo un cuerpo de gloria.
yo lucho. Aquí hay dos cosas. Una cosa es la posición y otra cosa es la práctica, el estado actual. Tenemos que hacer diferencia en esas dos cosas. Tenemos una nueva posición. ¿Cuál es la posición? En Cristo, Efesios 2:6. Estamos en Cristo, en las alturas, unidos juntamente con Él. Esa es nuestra posición. Pero tenemos un estado actual, vivo, constantemente, diariamente, que es en este cuerpo. Pero lo que Romanos nos está enseñando acá es que nosotros ya tenemos una nueva posición. ¿Cuál era la posición que teníamos antes de ser de Cristo? Unidos al pecado. Mis hermanos, vean esto. Ese es un sencillo, esto es sencillo y siempre lo digo. ¿Cómo sabe uno si uno todavía es cautivo del pecado? Cuando la tentación viene, usted no la puede resistir. Cae, simplemente cae. Y no solo eso, sino que usted ni siquiera se duele de él. Eso se demuestra que todavía usted o yo no he nacido de nuevo. Ojo, estamos amarrados, estamos atados. Cuando nos entregamos a Cristo y nacimos de nuevo, lo que Él hace es que nos libera, nos limpia. A partir de ese momento, ojo aquí, el pecado sigue estando ahí, pero ya no se enseñorea de mí, ya no es dueño de mí, ya no me domina. Yo tengo poder para decir no. ¿Quién me da poder? El Espíritu Santo. Ahora vean qué interesante el versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Leo en otra versión. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también lo seremos resucitados con Él. Ok, vean aquí. Tenemos una posición. ¿Cuál es la posición? Estamos en lugares celestiales con Cristo, Efesios 2:6. Pero tenemos un estado, una vida normal aquí física que es en este cuerpo, ¿verdad? Lo que Pablo está diciendo es que si nosotros creemos que morimos con Cristo cuando Él murió, y eso ya se cumplió, tenemos que creer que también vamos a resucitar y eso se va a cumplir. Entonces aquí tenemos un juego de ideas. La primera idea es que espiritualmente ya resucitamos una nueva vida, pero tenemos que resucitar un día físicamente. El cuerpo, este cuerpo tiene que venir, tiene que resucitar un día, pero eso va a ser cuando Jesús vuelva. Ojo, pero mientras Él vuelve, nosotros tenemos que vivir según el estado espiritual que tenemos. Ese estado espiritual no quiere decir que yo estoy allá y estoy aquí, no. Es que para Dios, los que creen en Cristo, son santos y son como Jesús. Ojo, para Dios. Pero nosotros desde nuestra perspectiva, podemos decir, yo sigo igual, sigo luchando, pero usted tiene ahora al Espíritu Santo que Dios le da como un adelanto para decirle, usted no está igual, tiene a mi Espíritu, antes no lo tenías. Eso te da la garantía de que eres mío y un día voy a tomarte para traerte donde espiritualmente estás. ¿Se entiende? Repito, espiritualmente por la fe estamos a la diestra de Dios con Cristo, ¿ok? Mientras llega el tiempo de la resurrección, Dios nos da ayuda, nos echa una mano. ¿Cómo? Dándonos a su Espíritu, que son las arras del Espíritu. Él es el que nos ayuda en este caminar duro que tenemos diariamente contra este cuerpo que desea lo malo. El Espíritu nos ayuda. Para Dios, estamos en Cristo, somos salvos, somos santificados y somos limpios de pecado. Para Dios, para nosotros, estamos viviendo y luchando, pero Dios dice, les voy a dar una ayuda, les voy a dar a mi Espíritu, como garantía de que son míos y como garantía de que un día van a venir aquí donde yo estoy, ahora sí, físicamente. ¿Ve? El estado espiritual que ahorita tenemos, un día se va a hacer físico, ya todo nuestro ser va a estar allá. Pero ¿qué nos pasa a nosotros mientras esperamos? Tenemos que usar la fe. Y la fe es creer que espiritualmente estoy allá con Cristo para vivir según esa nueva posición que tengo. Cuando nosotros no comprendemos la posición espiritual que tenemos, vamos a vivir como naturales. ¿Se entiende acá? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Un diputado
Se supone que, bueno, voy a ir más sencillo. El ICE, cuando yo ando uniformado con el ICE, hay una regla que dice que yo estoy representando a la compañía y por lo tanto yo no debo de meterme a un bar con ese uniforme. ¿Por qué? Porque estoy representando al ICE. Pero si yo no comprendo la envergadura de esa responsabilidad, me meto a un bar o me meto a un lugar que no debo con el uniforme porque no estoy entendido de la investidura que tengo ni a quién represento. Yo estoy representando a una compañía estatal. Es tanto así que si me golpean, hay una ley que me ampara porque soy un empleado estatal. Ustedes sabían eso, ¿verdad? Porque hay una investidura sobre mí del Estado por ser un empleado público. Pero eso conlleva una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? Debo de vivir como alguien que anda un uniforme representando a una compañía que representa al Estado. Yo con ese uniforme no puedo pelearme. Yo con ese uniforme no puedo entrar a un bar. Yo con ese uniforme no puedo entrar a la competencia a comprar un plan. Porque represento a alguien. ¿Se entiende? Espiritualmente pasa lo mismo. Nosotros, una vez que nacimos de nuevo, tenemos un traje. No es amarillo como el que acabo de mencionar, sino que es santo. Y estoy representando al reino de los cielos aquí en la tierra. Y cuando yo estoy en esa compañía, tengo un carnet, tengo un número de empleado, tengo una cuenta a mi nombre, tengo todo un archivo que dice que yo pertenezco ahí. En el reino de los cielos, cuando nosotros nos entregamos a Cristo, hay un archivo en los cielos que dice que Él es un ciudadano del cielo. Pero si yo no tengo el entendimiento de la investidura que ando, voy a pelearme, voy a entrar a un bar, voy a entrar donde la competencia. ¿Qué sería la competencia aquí? Lo que Satanás me ofrece. ¿Se entiende la analogía? Entonces yo estoy dejando en mal a aquel a quien represento, a Dios, al reino de los cielos. Si yo no comprendo la nueva posición que tengo, no un simple empleado de una compañía estatal, sino un miembro, un representante del reino de los cielos, si yo no comprendo eso, voy a vivir, no me importa, voy a donde sea, hago lo que sea, hablo como sea. No debe ser así. Por eso Romanos nos enseña, tenemos una posición a la cual tenemos que vivir en congruencia, tenemos que vivir en sintonía con lo que somos, tenemos que representar al reino de los cielos, vivimos como tal, tenemos beneficios, somos protegidos, somos salvos, el Espíritu está en nosotros, Dios nos cuida, somos hijos de Él, pero tenemos responsabilidades. No podemos vivir como vivíamos antes que no éramos de Dios. Nuestro lenguaje, dice la palabra, tiene que ser diferente. Nuestros pensamientos, dice Romanos 12, tienen que cambiar. Nuestra actitud tiene que cambiar. Nuestra forma de vivir y de vestir, o sea, es un cambio porque hay una renovación. Tenemos una investidura, un traje. Y por así decirlo, ese traje se llama Espíritu Santo.